Se fue a visitar la casa después del funeral de su madre, y allí ya estaba sentada su suegra descontenta. ¿Qué vienes a hacer aquí? Yo vivo aquí ahora. Mi hijo me dio permiso. Qué bueno que tu mamá se haya ido. Después de esas palabras, nadie podía detenerme. La destrocé como un perro a una almohadilla caliente. Y antes de empezar, les pediré que den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la escucha. El teléfono sonó en el peor momento. Gloria estaba justo terminando de diseñar un centro comercial para un cliente importante. En la pantalla apareció el nombre de la tía Amelia, vecina de la difunta madre. Era extraño. Normalmente, la anciana no llamaba sin una buena razón. Gloria, querida, la voz de la tía Amelia temblaba de preocupación. No vas a creer lo que está pasando en la casa de tu mamá. Hay una mujer haciendo lo que quiere, moviendo los muebles y trabajando en el jardín. El corazón de Gloria se saltó un latido. Su madre había fallecido apenas 2 semanas atrás, dejando en herencia la casa de campo a su única hija. Todos los documentos estaban en orden, el notario había certificado personalmente la herencia. ¿Qué mujer? Descríbela. Una mujer gordita, de unos 60 años, con un suéter rojo. Ayer llegó un camión y descargaron algunas cosas, y hoy apareció un hombre con ella, no joven. Gloria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una mujer gordita con suéter rojo, la descripción exacta de la suegra de Carolina. Pero, ¿cómo pudo estar en la casa? No tenía llaves. Tía Amelia, iré enseguida. No dejen entrar a nadie, ¿de acuerdo? Dejando el proyecto a medio terminar, Gloria agarró su bolso y las llaves del coche. El viaje al pueblo duraba 1 hora y media, pero lo recorrió en 1 hora y 20, excediendo los límites de velocidad. Pensamientos inquietantes daban vueltas en su cabeza. Su suegra siempre había sido atrevida, pero ocupar una casa ajena por su cuenta. El pueblo recibió a Gloria con el silencio otoñal. Las hojas de los abedules crujían bajo las ruedas, el aire olía a hierba húmeda y al humo de las chimeneas. La casa de su madre estaba al final de la calle, rodeada por una alta cerca de chapa. Lo primero que notó fue un nuevo candado en la puerta. Gloria sacó el llavero y probó abrir, pero la llave no encajaba. Probó la segunda, la tercera inútil. El candado definitivamente había sido cambiado. Desde detrás de la cerca se escuchaban voces, una femenina, conocida hasta la náusea, la de su suegra, y una masculina, que Gloria no reconocía. Estaban discutiendo dónde colocar mejor la televisión en la sala. Tuvo que llamar al portero automático. Largos timbrazos, luego pasos y el clic del candado. Finalmente, Carolina apareció en la puerta, sosteniendo un regador de jardín. Ya pensábamos que no aparecerías, dijo. Gloria quedó atónita por su descaro. Su suegra hablaba como si fuera su territorio, y ella una invitada no deseada. ¿Qué hacen aquí? ¿Y por qué cambiaron el candado? ¿Y qué se supone que debo hacer? Carolina dejó el regador en el suelo y cruzó los brazos. La casa estaba vacía, yo solo estoy poniendo un poco de orden. Frank me dio las llaves y dijo que podía quedarme un tiempo. ¿Frank dio las llaves? Gloria sintió como todo dentro de ella hervía. ¿De la casa que me pertenece por herencia? Vamos, no te pongas así, dijo su suegra con un gesto despreocupado. Somos familia, y la casa es grande, hay espacio para todos. En ese momento, salió de la casa un hombre desconocido, de unos 50 años, con un mono de trabajo y una gorra desgastada. Carolina, ¿y este quién es? Miró a Gloria evaluándola. Esta es mi nuera, Gloria. Y este es mi hermano Jack. Ahora vive aquí con Maggie. Su apartamento en la ciudad se inundó, así que tuvieron que mudarse.
Gloria no podía creer lo que oía. No solo su suegra había ocupado la casa por su cuenta, sino que también había instalado a sus propios familiares allí. ¿Dónde dejó mi madre los documentos? ¿Dónde están sus cosas? ¿Qué documentos? Carolina levantó las cejas con sorpresa. Solo hemos hecho un poco de limpieza. Tiramos algunas cosas viejas, ¿de qué sirven? ¿Qué cosas viejas? La voz de Gloria se volvió peligrosamente baja. Libros polvorientos, ropa vieja. Jack los llevó al vertedero. ¿Por qué dejar que se desperdicien? Jack arrastró los pies con vergüenza. Carolina dijo que no servían para nada. No lo sabíamos. Gloria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los libros de su madre, sus vestidos favoritos, las fotos familiares, todo eso podía haber terminado en la basura. No tenían derecho a tirar nada. Esta es mi casa, mi herencia. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Carolina claramente no entendía la gravedad de la situación. La casa sigue aquí, solo que ahora la haremos mejor. Jack es un hombre hábil, arreglará el techo y pintará la cerca. Yo no pedí que arreglaran ni pintaran nada. Y no les di permiso para vivir aquí. No te pongas así. Frank aprobó todo. Llámalo, pregúntale. Gloria sacó el teléfono y marcó el número de su marido. Largos tonos, luego una voz somnolienta. Hola, ¿qué pasó? Frank, tu madre se ha apoderado de la casa de mamá. Dice que tú le diste las llaves. Pausa. Una pausa demasiado larga. Bueno, ella pidió quedarse un tiempo. Tienen problemas con su vivienda. ¿Le diste las llaves de mi casa sin mi consentimiento? Katia, no armes un escándalo. Es temporal. Gloria colgó. Sus manos temblaban de rabia. Su marido realmente le había dado la llave a su suegra, sin molestarse en pedir permiso. ¿Ves ahora? Carolina sonrió con satisfacción. Vamos a entrar, te mostraré cómo hemos arreglado todo aquí. Mientras caminaba por el camino hacia el porche, Gloria veía los resultados del orden de los inquilinos no invitados. Las rosas favoritas de su madre habían sido arrancadas de raíz. En su lugar había arbustos de grosella. El viejo manzano, bajo el cual su casita de la infancia había estado, había sido talado. ¿Por qué cortaron los árboles? Estaban viejos, ya no servían de nada, se encogió de hombros su suegra. Jack dice que es mejor plantar frutales, más práctico. El interior de la casa era irreconocible. Los muebles de su madre habían desaparecido. En su lugar había mesas y sillas de plástico baratas. Las paredes estaban repintadas de un verde chillón. ¿Dónde están los muebles de mamá? Los vendimos, respondió Carolina con naturalidad. Eran viejos, ocupaban mucho espacio, y el dinero se usó para reparar la casa. ¿Vendieron los muebles de mamá? ¿Para qué guardarlos? Nadie los necesita. Dicen que eran antigüedades, pero ¿quién las quiere en el pueblo? En el salón, en el sofá, estaba sentada una mujer robusta de unos 40 años. Miraba la televisión y comía pipas, dejando la cáscara caer al suelo. Maggie, conoce a Gloria, la nuera de Carolina, presentó su suegra. Maggie sintió perezosamente sin apartar la vista de la pantalla. ¿Y tú quién eres? Preguntó Gloria. La esposa de Jack. ¿Y qué? Nada, solo me pregunto cuántas más personas decidieron mudarse a mi casa. Finalmente Maggie giró la cabeza. ¿A tu casa? Carolina dijo que ahora es de todos. Gloria salió a la calle para no decir algo que lamentara. Tenía que actuar legalmente. Marcó el número de la asesoría legal donde antes había tramitado los documentos de la herencia. Buenos días, habla Gloria Torres. Tengo problemas con una herencia. El abogado escuchó la situación y dio una respuesta desalentadora.
desalojar a los ocupantes sin permiso solo se podía hacer por vía judicial, lo que tomaría varios meses. Mientras tanto, ellos tenían derecho a permanecer en la casa si contaban con el consentimiento de uno de los cónyuges. Pero la casa me fue dejada a mí personalmente, no a mi esposo y a mí. No importa. Si el matrimonio está registrado, los bienes se consideran ganancia común. Formalmente, tu marido tenía derecho a dar su consentimiento. Gloria se sintió acorralada. Resultaba que su suegra actuaba dentro de la ley. La tía Amelia la esperaba junto a su cerca. ¿Y bien, querida? ¿Qué hace esa persona allí? Vive. Y planea seguir viviendo. ¿Qué me dices? Pero si es tu casa, legalmente, mi marido tenía derecho a dar su consentimiento para que se mudaran. La tía Amelia negó con la cabeza. Sabes, ella se ha sentido dueña aquí. Ayer me dijo que ahora ella es la que manda y que a partir de ahora debía consultarle todo. Y anteayer la vi negociando con un hombre en la puerta. Llegaba en coche, traían cosas. ¿Qué cosas traían? Muebles antiguos, algo bonito. El corazón de Gloria dio un vuelco. Así que su suegra no solo había tirado las cosas de su madre, sino que las había vendido. Tía Amelia, ¿usted no sabe el número de ese comprador? No, querida. Pero el camión tenía la matrícula de nuestra región. Era un camión blanco. Gloria agradeció a la vecina y regresó a la casa. Necesitaba averiguar qué exactamente había vendido Carolina y si era posible recuperarlo. La suegra estaba sentada en el porche pelando papas. Mire, tía Amelia dice que usted vendió los muebles a algún comprador. Bueno, los vendí. ¿Y qué tiene eso de malo? No tenía derecho a vender cosas ajenas. ¿Qué cosas ajenas? La casa ahora es común, así que las cosas también son comunes. La casa no es común. Está heredada a mi nombre. Vamos, dijo Carolina con un gesto de despreocupación, somos familia. Lo que es tuyo, es nuestro. ¿Qué exactamente vendió? Pues cualquier cachivache. Un viejo aparador, un armario tallado, unas sillas y, por cierto, nos pagaron bien, 500. Gloria se sintió helada. El juego de muebles antiguo de su madre valía mucho más. Su suegra lo había vendido barato. ¿A quién lo vendió? Deme los contactos del comprador. ¿Y para qué los quieres? El dinero ya se gastó en la remodelación. Deme los contactos. Carolina sacó a regañadientes una agenda arrugada. Aquí. Kevin Wright. Anticuario. Gloria anotó el número de teléfono. Tenía que contactar urgentemente a ese Kevin e intentar recomprar las cosas de su madre. Pero primero debía hablar con los vecinos, por si alguien más había visto algo. Los vecinos de la derecha, la familia Rogers, recibieron a Gloria con simpatía. Supimos de inmediato que algo estaba mal, decía Rose Rogers, una mujer de mediana edad con delantal. Su madre era tan educada, tranquila, y ésta desde el primer día monta escándalos y pone la música a todo volumen. ¿Y qué más vieron? Anteayer vinieron unos hombres en un camión, cargaron cosas, bonitas, antiguas. Era triste de ver. Y ayer fue a la tienda, presumiendo que había recibido dinero por las cosas. Sí, dijo, finalmente nos deshicimos de la chatarra. Los vecinos de la izquierda, los ancianos Taylor, contaron detalles aún más desagradables. Nos dijo que ahora ella era la dueña aquí, se quejaba el abuelo Stephen. Y que lo recordáramos, porque podrían haber problemas. ¿Qué problemas? ¿Quién sabe? Pero el tono era amenazante. Se hacía evidente que Carolina no solo había tomado la casa, sino que se comportaba como una verdadera ocupante. Gloria volvió a la casa. Tenía que intentar al menos recuperar los documentos y pertenencias personales de su madre. Carolina, ¿dónde están los documentos de mamá?
pasaporte, acta de nacimiento. ¿Para qué los quieres? La persona ya no está. Necesito esos documentos. Los tiramos. ¿Para qué guardarlos? Los tiraron. Bueno, ¿y qué íbamos a hacer con ellos? Jack los llevó a la basura. Gloria sintió como una ola de ira se levantaba dentro de ella. Los documentos de su madre, fotos, cartas, todo se había perdido irremediablemente. ¿Y las pertenencias personales? ¿Ropa? ¿Joyas? La ropa la tiramos, era vieja. Y no había joyas. Gloria sabía que eso no era verdad. Su madre tenía unos pendientes de oro, un regalo de su padre y una cadena con un crucifijo. ¿Dónde están las joyas de mamá? No hay ninguna joya. Tal vez ella misma la escondió en algún lugar. Pero el brillo en los ojos de la suegra decía lo contrario. Para la tarde, Gloria había reunido una imagen completa de lo ocurrido. Carolina no solo había tomado la casa, sino que estaba destruyendo metódicamente todo lo que recordara a la antigua dueña, vendió los muebles, tiró documentos y fotografías y se apropió de las joyas. Además, ya había informado a los vecinos sobre sus derechos sobre la casa e incluso comenzó a intimidarlos. No tenía ganas de ir a casa. La esperaba una conversación seria con Frank, y Gloria sabía que él se justificaría y trataría de echarle la culpa a ella. Pero primero necesitaba contactar al anticuario Kevin, tal vez sería posible recuperar al menos las pertenencias de su madre. Kevin resultó ser un hombre agradable de mediana edad. Sí, compré muebles a una mujer del pueblo, confirmó. El conjunto realmente valía mucho más de lo que pagué, pero la vendedora aseguraba que tenía prisa. Entiendo, los muebles ya se han vendido a otros. Tengo clientes habituales. Pero si usted puede demostrar su derecho de propiedad, estoy dispuesto a ayudar a encontrar un comprador. Era el primer rayo de esperanza en todo el día. No todo estaba perdido. Mientras regresaba a la ciudad, Gloria pensaba en un plan de acción. Era necesario documentar todo lo ocurrido, fotografiar los cambios en la casa, encontrar testigos de la venta de los muebles, reunir los testimonios de los vecinos y, sobre todo, hablar con su marido. Frank debía asumir la responsabilidad por sus acciones. En casa la esperaba una desagradable sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había una nota de su marido. Me fui a la cabaña de mamá. Hablamos mañana. Así que el cobarde había huido con mamá para no escuchar reclamaciones justas. Gloria se sentó frente al ordenador y comenzó a redactar un informe detallado de lo sucedido. Cada hecho, cada testimonio, todo sería útil en la lucha futura. Sabía que se avecinaba una guerra seria. Carolina había mostrado su audacia y codicia, y Frank su debilidad e irresponsabilidad. Pero Gloria no estaba acostumbrada a rendirse. Su madre le había enseñado a ser fuerte, y ahora esa fuerza sería más necesaria que nunca. Mañana comenzaría la verdadera batalla, por la casa, por la memoria de su madre, por la justicia. Y Gloria estaba preparada para esa batalla. Por la mañana, Gloria se despertó con un plan de acción claro. Lo primero era reunirse con el anticuario Kevin y esclarecer todos los detalles de la venta de los muebles de su madre. Frank todavía no había regresado a casa, lo que solo reforzó su determinación de actuar por sí misma. Kevin aceptó reunirse en su tienda. El pequeño local estaba lleno de muebles antiguos, cuadros y estatuillas. En una esquina, Gloria reconoció de inmediato el secreter de caoba de su madre. Este secreter definitivamente estaba en nuestra casa, exclamó. Mamá guardaba documentos importantes en él. Kevin miró atentamente a Gloria, evaluando la sinceridad de sus palabras. La mujer que vendió los muebles dijo que era una herencia de una pariente lejana. Tenía mucha prisa y aceptó el primer precio que se le ofreció. ¿Cuánto pagó usted? 2.000.
$100 por todo el conjunto. ¿Y el valor real es aproximadamente 3 veces más? Gloria sacó los documentos de la herencia. ¿Puede dar testimonio de que los muebles se vendieron sin el consentimiento del propietario? Kevin examinó los papeles detenidamente. Claro. Pero hay un problema, el secretario ya fue revendió a un coleccionista. El resto de las piezas todavía están aquí. ¿Por cuánto se puede recomprar lo que queda? Por lo mismo que pagué, más una pequeña compensación por almacenamiento. Gloria aceptó. El dinero era considerable, pero las pertenencias de su madre lo valían. Mientras se tramitaban los documentos de recompra, Kevin contó detalles interesantes. «Sabe, esta mujer me pareció extraña. No entendía nada de antigüedades, llamaba pino a la caoba y siempre miraba a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien la viera. No vino sola, vino con un hombre de mediana edad. Silencioso, siempre pegado al teléfono. Cargaban los muebles con prisa, sin el embalaje adecuado. Era Jack, el hermano de la suegra. Entonces él también era cómplice del robo. Desde el anticuario, Gloria fue directamente al abogado Harry Morris, quien había gestionado su herencia. El anciano, con barba canosa, la recibió con expresión preocupada. «Gloria, qué bueno que vino. Tenemos problemas serios». «¿Qué problemas?» «Ayer nos contactó cierta Carolina. Presentó una demanda para impugnar el testamento de tu madre». El corazón de Gloria se hundió. Significaba que su suegra había decidido actuar no solo con fuerza, sino también a través de la ley. ¿En qué se basa? Afirma que tu madre no estaba en pleno uso de sus facultades al momento de redactar el testamento. Adjunta certificados que indican que la difunta padecía demencia senil. Eso no es cierto. Mamá estuvo en pleno juicio hasta sus últimos días. Harry sacó de su carpeta copias de los certificados médicos. Míralos tú misma. Aquí dice que Lily Torres recibió tratamiento en un dispensario neuropsiquiátrico. Gloria examinó los documentos. Firmas de médicos, sellos, todo parecía auténtico. Pero ella sabía con certeza que su madre nunca había acudido a psiquiatras. Esto es una falsificación. Mamá nunca estuvo en un psiquiátrico. A mí también me parecieron sospechosos los certificados, asintió el abogado. Es demasiado conveniente que aparezcan justo ahora. Ya envié una solicitud al dispensario para verificar su autenticidad. ¿Cuánto tiempo tomará la verificación? Al menos 2 semanas. Mientras tanto, el tribunal podría imponer un embargo sobre los bienes en disputa, es decir, la casa. Eso significaba que nadie podría venderla ni hacer cambios significativos hasta que se dictara la sentencia. Era una buena noticia. La suegra no podría vender la casa como vendió los muebles. Harry, ¿se puede averiguar de dónde sacó esos certificados? Lo intentaré. Tengo contactos en las autoridades. La falsificación de documentos médicos es un delito grave. Gloria sintió alivio. Finalmente tenía un aliado en un abogado experimentado. ¿Y qué hay de la ocupación ilegal de la casa? Eso es más complicado. Formalmente, tu esposo tenía derecho a dar su consentimiento. Pero si logramos probar la falsificación de los certificados, sus acciones podrían ser impugnadas como abuso de derecho. De ahí, Gloria se dirigió a la notaria Helen White, quien había certificado el testamento de su madre. Una mujer elegante de unos 50 años la recibió en su despacho, amueblado con muebles caros. Recuerdo a tu madre. Muy culta, comprendía perfectamente el sentido del testamento. ¿Y podría haber estado incapacitada al momento de firmarlo? Imposible. Lily respondía con claridad a todas las preguntas, demostraba plena cordura. Incluso le pedí que repitiera el contenido del testamento para asegurarme de que lo entendía. ¿Puede dar un informe por escrito? Por supuesto. Además, tenemos una grabación en video de la certificación.
Siempre registramos la firma de documentos importantes. Era un as bajo la manga. El video demostraría claramente que su madre estaba en pleno uso de sus facultades. Ellen, ¿Carolina no se ha puesto en contacto con usted? Sí, anteayer. Preguntó sobre el procedimiento para impugnar un testamento. Le expliqué lo complicado del proceso, pero ella insistió mucho. ¿Qué le interesaba específicamente? Principalmente, ¿qué documentos se necesitan para declarar al testador incapaz? Sospeché algo extraño y me negué a darle más asesoría. Resultaba que la suegra había planeado con anticipación impugnar el testamento. La ocupación de la casa era solo parte de un plan mayor. Por la tarde, Gloria decidió hablar con Frank. Finalmente apareció en casa, pero se comportaba como un animal acorralado. Mamá dice, armaste un escándalo con el anticuario. Compré de vuelta los objetos robados con mi propio dinero. Nada fue robado. Mamá tenía derecho a vender los muebles viejos. Tu madre no tenía ningún derecho sobre la herencia de mi madre. Frank caminaba nervioso por la habitación, evitando mirarla a los ojos. Escucha, ¿no sería mejor no alimentar el conflicto? La casa es grande, hay espacio para todos. ¿En serio me propones vivir bajo el mismo techo que tu madre? ¿Y qué tiene de malo? Muchas familias viven así. Gloria entendió que su esposo se había puesto definitivamente del lado de su madre. Frank, ¿te das cuenta de que tu madre falsificó los certificados médicos? ¿Qué? Finalmente la miró. ¿De qué hablas? Presentó documentos en el tribunal afirmando que mi madre estaba mentalmente enferma. Documentos falsificados. El rostro de Frank se puso pálido. Eso no puede ser. El abogado está verificando la autenticidad de los certificados. Si se confirma la falsificación, tu madre irá a la cárcel. Mamá no pudo. Ella no lo haría. Tu madre es capaz de todo por dinero. Lo sabes muy bien. Frank se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tu madre y exigimos que retire la demanda del tribunal. No va a aceptar. Entonces que responda ante la ley. Al día siguiente fueron juntos. Durante el camino, Frank intentaba encontrar una justificación para su madre. Tal vez ella realmente cree que hace lo correcto. ¿Correcto? Tomar la casa de otra persona, vender sus cosas, falsificar documentos. Pero no falsificará. Ya verás. Carolina los recibió en el porche con cara de disgusto. A su lado estaba un hombre desconocido con un traje caro. ¿Y este quién es? Preguntó Gloria. El abogado Patrick Cooper representará mis intereses en el tribunal. Patrick resultó ser un tipo desagradable, con el cabello aceitoso y ojos atrevidos. Tomó la iniciativa de inmediato. Carolina actúa conforme a la ley. El testamento fue redactado por una persona incapaz y debe ser anulado. ¿En qué se basan para considerar a mi madre incapaz? Tenemos certificados médicos. Certificados falsos. Eso tendrán que probarlo ustedes. Gloria sacó de su bolso una copia del video del notario. Esto demuestra la plena capacidad de mi madre al momento de redactar el testamento. El rostro del abogado cambió, claramente no esperaba tal giro. Cualquier grabación puede ser falsificada. Es un registro oficial del notario. ¿Acaso sugieren acusar al notario de falsificación? Patrick se miró con Carolina. Se veía que no contaban con una resistencia seria. Frank, dile a tu madre que retire la demanda del tribunal. Mamá, tal vez no deberíamos. Cállate. Lo interrumpió bruscamente Carolina. Eres un hombre o un trapo. Pero, si los certificados son falsos. Los certificados son reales. Gritó la suegra, pero de inmediato se detuvo. ¿De dónde sacaron certificados del psiquiátrico si mamá nunca estuvo allí? Preguntó Gloria. ¿Cómo sabes dónde estuvo?
Tal vez ella te ocultaba su enfermedad. ¿Tienen documentos que confirmen la hospitalización? Carolina titubeó. El abogado intervino rápidamente. No estamos obligados a rendir cuentas ante ustedes. Si lo están, cuando se trata de falsificación de documentos. En ese momento salió de la casa Jack con una bolsa de herramientas. Carolina, arreglé el techo. ¿Qué hacemos ahora, Jack? Le preguntó Gloria. Usted ayudó a vender los muebles de mi madre. ¿Y qué? Carolina dijo que ahora eran suyos. Carolina mintió. Eso fue un robo. Jack miró confundido a su hermana. Carolina, tú dijiste. Dije la verdad. Se exaltó la suegra. La casa ahora es común, familiar. La casa fue legada a mí personalmente. No es familiar. El abogado decidió cortar la conversación incómoda. Carolina, debemos irnos. Tenemos audiencias en el tribunal. ¿A qué tribunal van? Preguntó Gloria. Eso no es asunto tuyo. Si lo es, porque soy la demandada en este caso. Patrick claramente no quería dar información, pero no tuvo opción. Tribunal. Juez Price. Gloria conocía a este juez, una persona recta que no tolera mentiras ni falsificaciones. Informen al juez Price que tengo la grabación del testamento y los resultados del peritaje de los certificados médicos. ¿Qué peritaje? Preguntó nervioso el abogado. Uno que demostrará la falsificación de sus documentos. Carolina palideció. Quedó claro que los certificados eran realmente falsos. Mamá, ¿no será suficiente? Susurró Frank. Cállate. Le gritó la suegra. No se atreva a hablar así a mi esposo. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Es mi hijo. Es mi esposo. Y si no se retiran voluntariamente de mi casa, presentaré una denuncia ante la policía. ¿Por qué? Por ocupación ilegal, robo y falsificación de documentos. El abogado se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Carolina, realmente es hora de irnos. Se fueron, pero Gloria entendía que esto no era el final, sino solo el comienzo de una lucha seria. Frank, tu madre no se detendrá. Hablaré con ella. Llevas 5 años hablando con ella. De nada sirve. Frank guardó silencio con culpa. Al día siguiente, el abogado Harry informó los resultados de la verificación de los certificados. Como se esperaba, los documentos resultaron falsificados. En el dispensario psiquiátrico nunca hubo una paciente llamada Lily Torres. Ahora se puede presentar una denuncia por fraude, dijo Harry. Preséntala. Que responda ante la ley. Pero tenga en cuenta que esto puede derivar en un caso penal contra su suegra. No me importa. Harry presentó la denuncia en la fiscalía. Comenzó la investigación por falsificación de documentos. Gloria decidió intentar el último recurso pacífico para resolver el conflicto. Invitó a su suegra a una reunión en un lugar neutral, un café en el centro de la ciudad. Carolina llegó acompañada de su abogado. Carolina, propongo una solución pacífica. Ustedes desalojan la casa y yo no los demandaré por robo y falsificación de documentos. No le he robado a nadie. Vender muebles ajenos es un robo. Los muebles eran compartidos. ¿Según qué derecho eran compartidos? La suegra no pudo responder. ¿Entiende que por falsificar certificados médicos se puede recibir una pena real? No he falsificado nada. Entonces explique de dónde sacó los certificados del dispensario donde mi madre nunca estuvo internada. Carolina se sonrojó, pero se mantuvo firme. ¿Acaso ella te ocultaba sus enfermedades? ¿Está dispuesta a repetir esto bajo juramento en un tribunal? Sí. El abogado intentó calmar a su clienta. Carolina, quizás deberíamos discutir un compromiso. Ningún compromiso. La casa debe quedar en la familia, no para una tía ajena. No soy una tía ajena. Soy la hija de la persona que me legó esta casa. El testamento es inválido.
Eso lo decidirá el tribunal. La reunión no dio resultado. Carolina estaba decidida a luchar hasta el final. Esa misma tarde, Gloria recibió una llamada de la tía Amelia. Cariña, esto es un caos. Esa mujer trajo más gente. Ahora viven allí unas 8 personas. ¿Qué gente? A toda su parentela. Dice, la casa es grande, hay espacio para todos. Fue un nuevo golpe. La suegra no solo retenía la casa, sino que la estaba convirtiendo en una especie de comuna. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Qué van a decir? Tienen miedo. Hasta Carolina los ha intimidado a todos diciendo que ahora ella es la dueña. Gloria entendió que los métodos pacíficos se habían agotado. La suegra había declarado la guerra, y era necesario responder adecuadamente. A la mañana siguiente llamó a un cerrajero y se dirigió al pueblo. Era hora de cambiar las cerraduras de su propia casa. En la entrada la esperaba un joven desconocido de unos 20 años. ¿Qué quiere? Necesito entrar a mi casa. ¿Cuál es la suya? Aquí vive la abuela Carolina. La abuela Carolina se apoderó de una casa ajena y yo soy la legítima propietaria. El joven miró los documentos con desconfianza. No sé nada. La abuela Carolina me puso a cuidar la casa. ¿Entiendes que estás participando en un delito? ¿Qué delito? En la usurpación de propiedad ajena. El joven dudó. En ese momento apareció Carolina. Stephen, no la escuches. Está haciendo alarde de derechos que no tiene. Carolina, es la última vez que le ofrezco desalojar la casa voluntariamente. ¿O qué? O llamaré a la policía y al oficial de distrito. Que ellos se encarguen. Llama. No hago nada ilegal. Gloria sacó el teléfono y marcó a la policía. 20 minutos después llegó el capitán del distrito, Adams. ¿Cuál es el problema? Gloria mostró los documentos de la herencia. Estas personas han ocupado mi casa de manera arbitraria. Carolina mostró sus certificados. Soy la madre del esposo de esta mujer. Mi hijo me dio permiso para vivir en la casa. El oficial del distrito examinó los documentos con atención. Entienden que esto es un conflicto civil. Solo podemos levantar un acta. Levántela. El acta registró el hecho del conflicto sobre la propiedad, algo importante para el tribunal. Después de que se fue el oficial, Gloria comprendió que los métodos legales funcionarían demasiado lento, mientras la casa se estaba convirtiendo en un refugio problemático. Era necesario actuar con decisión y firmeza. Llamó al cerrajero y anunció que cambiaría las cerraduras de inmediato. No tiene derecho. Chilló Carolina. Sí lo tengo. Esta es mi casa. Llamaré a la policía. Llame. El cerrajero cambió rápidamente la cerradura del portón. Ahora solo se podía entrar al terreno con su permiso. ¿Y mis cosas dentro de la casa? Se preocupó la suegra. Las recogerás cuando desocupes la casa. No me iré a ningún lado. Entonces te quedarás sin tus cosas. Carolina comprendió la seriedad de la amenaza. Llamó a Frank, exigiendo que llegara de inmediato. Su esposo llegó una hora después, furioso y al mismo tiempo confundido. Mika, ¿qué estás haciendo? Mamá no puede quedarse en la calle. Que vaya a su propia casa. Tiene problemas con su apartamento. Eso no es asunto mío. Pero somos familia. ¿Qué familia? Diste las llaves de mi casa sin mi consentimiento. Pensé que no te opondrías. No pensaste, solo te acobardaste ante tu mamá. Frank intentó adoptar un tono firme. Si no abres el portón, lo romperé yo mismo. Intenta. Será un delito por daño a propiedad ajena. ¿Ajena? Soy tu esposo. Esposo que traicionó a su mujer. Frank se detuvo, impactado por la fuerza de sus palabras. No he traicionado. Sí lo hiciste. En el momento más difícil para mí. Carolina no pudo contenerse y se lanzó al portón, tratando de derribarlo. Abre inmediatamente.
Mis cosas están allí. Tus cosas serán arrojadas a la basura si no te retiras de la casa. No te atreverás. Sí me atreveré. ¿Cómo te atreviste a tirar las cosas de mi madre? La suegra entendió que las bromas habían terminado. En los ojos de Gloria había una fría determinación con la que era mejor no meterse. Está bien, dijo entre dientes. Recogeré mis cosas y me iré. Pero esto aún no ha terminado. Fin, Carolina. Si vuelves a aparecer cerca de mi casa, presentaré una denuncia por acoso. Gloria abrió el portón y se aseguró de que todos los ocupantes no invitados recogieran sus pertenencias. Jack y su esposa se fueron primero, sin querer involucrarse en problemas. El joven vigilante resultó ser sobrino de Carolina, también desapareció rápidamente al percibir el peligro. En una hora la casa quedó liberada, pero Gloria sabía que era solo una victoria temporal. La suegra no perdonaría la humillación. Sin duda intentaría vengarse. Y lo más importante, ¿qué hacer con Frank? Su esposo había demostrado por completo su incompetencia como hombre y compañero. Se avecinaban decisiones difíciles, pero Gloria tenía algo claro: nadie volvería a atreverse a tocar su casa, la memoria de su madre ni sus derechos. La guerra apenas comenzaba. La semana transcurrió en tensa espera. El abogado Harry confirmó que la denuncia ante la fiscalía había sido aceptada. Los certificados médicos fueron oficialmente reconocidos como falsos. Carolina podría enfrentar hasta 3 años de prisión por fraude, pero la suegra no se rendía. La tía Amelia informó que un automóvil sospechoso rondaba constantemente cerca de la casa. Ayer, alguien intentó trepar la cerca, pero el perro guardián de los vecinos alertó con ladridos. Frank estaba más sombrío que una nube. Sus intentos de hablar con su madre no llevaban a nada. Carolina exigía a su hijo una elección, ella o su esposa. No se ofrecían compromisos. Mamá dice, si no le devuelvo las llaves, ella me privará de la herencia. ¿Qué herencia? Solo tiene deudas. También está el apartamento de la abuela en el centro. ¿Por un apartamento estás dispuesto a traicionar a tu esposa? Frank permanecía en un silencio doloroso. El sábado por la mañana, Gloria decidió resolver la situación de una vez por todas. Esta guerra había durado demasiado tiempo. Ya era hora de poner un punto final. Ella fue sola. Frank se negó a ir, alegando que no se sentía bien. Cobarde hasta los huesos, pensó Gloria. La casa parecía abandonada, la hierba del jardín le llegaba a las rodillas, las ventanas estaban cerradas con persianas. Pero junto a la puerta estaba el coche familiar de Carolina. Gloria abrió la puerta con su llave y se dirigió a la casa. En el porche estaba su suegra, sentada con el mismo cardigan rojo, fumando y hojeando una revista. Al ver a Gloria, el rostro de Carolina se torció de rabia. ¿Qué haces aquí? Ahora vivo yo aquí. Mi hijo me dio permiso. Qué bien que tu madre se haya muerto. Después de esas palabras, nada pudo detener a Gloria. Una cortina roja cubrió sus ojos. Toda la humillación acumulada durante estas semanas, el dolor por la pérdida de su madre, la traición de su esposo, se mezcló en una sola ola de furia. Se lanzó contra su suegra. Carolina no esperaba tal embestida. Acostumbrada a que todos soportaran su arrogancia, se quedó desconcertada ante la agresión repentina. Gloria la agarró del cardigan y tiró de ella fuera del porche. La mujer corpulenta cayó en los arbustos de frambuesa, tratando de mantener el equilibrio. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi madre, maldita? Carolina intentó levantarse, pero Gloria la empujó de nuevo. Yo soy la dueña aquí. Frank me lo permitió. Frank no podía permitir nada. Esta es mi casa. Gloria levantó a su suegra por el cuello y la arrastró hasta la puerta. Carolina se aferraba a la reja, pero las fuerzas eran desiguales.
Suéltame. Llamaré a la policía. Hazlo. Cuéntales cómo tomaste la casa ajena. En la puerta, Gloria empujó bruscamente a su suegra. Esta cayó de rodillas, rasgándose las medias. Levántate y lárgate. Y que no se te ocurra volver. Mis cosas están dentro. ¿Qué cosas? Lo que tú robaste. Gloria entró en la casa y sacó la maleta desgastada de Carolina, arrojándola directamente al barro. Lleva tu basura y desaparece. Su suegra se levantó de las rodillas, sacudiéndose y murmurando algo entre dientes. Su rostro ardía de humillación. Te arrepentirás de esto. Le contaré todo a Frank. Cuéntale. A lo mejor, por una vez en su vida, actuará como un hombre. Me elegirá a mí. Soy su madre, pero yo soy su esposa y la dueña de esta casa. Carolina tomó la maleta y se dirigió al coche. En la puerta, se volvió. ¿Crees que ganaste? Esto aún no ha terminado. Para ti sí es el fin. Si te veo aquí otra vez, llamaré a la policía. ¿Y qué les dirás? ¿Que atrapaste a una ladrona infraganti? Su suegra cerró la puerta del coche y se fue, dejando atrás una nube de polvo y humo de escape. Gloria entró en la casa y examinó el lugar. Carolina había traído un montón de trastos, ropa vieja, aparatos rotos, platos sucios. Todo eso había que limpiar. Pero primero debía cambiar las cerraduras. ¿Quién sabe cuántas copias de las llaves habría hecho su suegra? El cerrajero llegó una hora después. Mientras trabajaba, Gloria fue sacando metódicamente toda la basura que habían dejado los inquilinos no invitados. En una de las habitaciones encontró un verdadero basurero, botellas vacías, restos de comida. Jack y su esposa claramente vivían como cerdos. En el armario, Gloria encontró fotos de su madre que pensaba perdidas para siempre. Carolina las había escondido, probablemente para usarlas como chantaje. Entre los papeles había documentos extraños. Al mirar más de cerca, Gloria se dio cuenta de que eran copias de certificados de salud mental de su madre, documentos falsos que su suegra había intentado usar en el tribunal. Aún más interesante fue lo que encontró en la mesita de noche, una libreta con teléfonos y direcciones. Entre las anotaciones aparecía un tal Dr. Parker de una clínica privada. Junto a su nombre había una nota, 5,000. Significaba que Carolina había comprado documentos médicos falsos. Ahora Gloria tenía pruebas no solo de falsificación, sino también de corrupción. Para la tarde, la casa estaba en orden. Todas las puertas tenían nuevas cerraduras. Gloria pasó la noche en la casa, disfrutando del silencio y la tranquilidad. Por la mañana, un llamado telefónico la despertó. Era Frank, furioso. ¿Qué estás haciendo? Mi madre me contó que la golpeaste. Tu madre miente. No la golpeé, solo la eché de la casa. Está llena de moretones. Se cayó sola en los arbustos. Por el susto. Gloria, es mamá. ¿Cómo pudiste levantarle la mano? Fácil. Después de lo que dijo sobre mi madre. ¿Qué dijo? Pregúntaselo a ella si tienes el valor de repetirlo. Frank se quedó callado. De todos modos, no tenías derecho a echarla. Tenía. Esta es mi casa. Nuestra casa. Mía por testamento. Estamos casados todavía casados, pero no por mucho tiempo si sigues así. La amenaza de divorcio funcionó. Frank bajó inmediatamente el tono. Mika, no nos peleemos. Ven a casa, lo discutimos todo. Ven tú. Si puedes despegarte de la falda de tu mamita. Colgó el teléfono y se dedicó a las tareas del hogar. En el jardín había que poner en orden todo el desorden que dejó Jack. Frank llegó hasta la tarde. Parecía desaliñado y culpable. Mamá está en el hospital. La presión se le subió. Lo siento.
Tal vez ahora entienda que no se puede tomar lo ajeno. Mika es una mujer mayor. Mayor, pero arrogante y codiciosa. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo qué? Como alguien a quien robaron y humillaron. Frank se sentó en la mesa de la cocina, apoyando la cabeza en las manos. ¿Qué hacemos ahora? Mamá dice que no te perdonará. A mí no me hace falta su perdón. Necesito tu decisión. ¿Qué decisión? O yo, o ella. Gloria, no me pongas en esa posición. No, yo no pongo. Tu madre lo hizo cuando ocupó mi casa. Ella pensó que actuaba correctamente. Pensó que podría asustarme. Se equivocó. Frank levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. No quiero elegir entre ustedes. Entonces elegiré por ti. Haz las maletas. ¿A dónde? A mamá. Tal vez ella te reciba. Mika, perdóname. No pensé que todo terminaría así. Ni siquiera pensaste. Solo diste las llaves, como un hijo obediente. Mamá dijo que tiene problemas con su apartamento. Tu madre tiene problemas en la cabeza. Y tú también. Frank se arrodilló en la cocina. Perdóname. Nunca más. ¿Nunca más qué? Nunca más le daré llaves. No permitiré que se entrometa en nuestros asuntos. Y si vuelve a exigir algo, diré que no. ¿Y si amenaza con el heredamiento? Me importa un bledo la herencia. Gloria miraba a su esposo atentamente. Realmente parecía arrepentido. Pero, ¿podía confiar en él? Levántate de las rodillas. Te ves lamentable. Frank se levantó, secándose los ojos con la manga. ¿Me perdonarás? El perdón hay que ganárselo. ¿Cómo? Primero, nada de contacto con tu madre sin mi permiso. Bien. Segundo, si intenta ocupar la casa de nuevo, estarás de mi lado. Claro que sí. Tercero, ninguna decisión sobre mis bienes sin mi consentimiento. Por supuesto. Y por último, si me traicionas otra vez, pediré el divorcio. Sin discusión. Frank asintió como un perrito obediente. Entendido. Nunca más. Gloria no sintió alegría por esa capitulación. Su esposo se rindió demasiado fácilmente, lo que mostraba su debilidad. Ahora llama a tu madre y dile que me eliges. Hazlo, sí. Hazlo delante de mí. Frank marcó el número con manos temblorosas. Mamá, soy yo, escucha, he tomado una decisión. No, mamá, no puedo. Mika es mi esposa. Mamá, no grites. Elijo a mi familia. Perdón. Se apagó y miró a Gloria con ojos suplicantes. ¿Estás satisfecha? Ella se molestó mucho. Que se acostumbre. Ahora solo tienes una mujer en tu vida. Siempre solo te he tenido a ti. Miente más. Tenías a tu mamá, a quien le permitías todo. Frank bajó la cabeza con culpa. En los días siguientes, la vida siguió de manera diferente. Frank caminaba de puntillas, temiendo abrir la boca de más. Carolina no llamaba, pero Gloria sabía, era la calma antes de la tormenta. Una semana después, el abogado Harry informó que la fiscalía había iniciado un caso penal por falsificación de documentos. Carolina fue citada para un interrogatorio. Puede recibir una condena condicional si admite su culpa, y si no lo hace entonces será prisión real. Hay pruebas suficientes. Gloria sintió una oscura satisfacción. La justicia había prevalecido. Pero al día siguiente ocurrió un incidente desagradable. Alguien rayó su coche, que estaba en el patio de la casa. Profundas rayas recorrían toda la carrocería. Frank estaba de viaje de negocios, así que había que sospechar de la suegra o de sus secuaces. Gloria presentó una denuncia en la policía, pero el agente encogió los hombros. No hay pruebas. Tampoco hay cámaras de vigilancia en el patio. Pongan una alarma, aconsejó. 3 días después, alguien dañó la cerradura del buzón. Luego rompieron el cristal del vestíbulo.
Pequeñas malicias, pero desagradables. Quedó claro que Carolina había declarado una guerra de guerrillas. Frank regresó del viaje, asustado. Mamá llamó. Dice que le arruinaste la vida. Ella misma la arruinó cuando decidió robar. Quiere reunirse, reconciliarse. No quiero verla. Gloria, quizás deberías hablar con ella. Es familia. Para mí no es familia. Es una criminal. Pero el juicio aún no ha dictado sentencia. ¿Dudas de su culpa? Frank guardó silencio. La semana siguiente, las malicias se intensificaron. Alguien cortó las llantas del coche de Gloria. Otra vez incendiaron la alfombra de la puerta de entrada. Tu madre se está esforzando. No puedes saberlo. Sí puedo. Nadie más estaría interesado en vengarse de mí. Tal vez hablarás con ella. Explicarle que eso no se hace. Lo explicaré a través de la policía. Pero la policía volvió a ser impotente. No encontraron rastros del culpable. Entonces Gloria decidió actuar de otra manera. Contrató al detective privado Lucas, es funcionario del Ministerio del Interior. Necesito pruebas de que Carolina organiza daños a mi propiedad. ¿Organiza o lo hace ella misma? Probablemente organiza. Ella misma es cobarde. Entendido. Vamos a observar. Una semana después, el detective presentó el informe. Carolina realmente coordinaba los actos de vandalismo. Contrataba a alcohólicos y gamberros locales, pagándoles por pequeñas maldades. Tengo una grabación de la conversación donde da las instrucciones. Eso es suficiente para el tribunal. Perfecto. Gloria presentó una nueva denuncia en la policía. Esta vez con pruebas sólidas. Carolina fue citada a declarar. Frente a hechos indiscutibles, intentó justificarse. Fue venganza por la humillación. ¿Qué humillación?, preguntó el investigador. Me sacaron de la casa como a un perro. De una casa ajena. ¿Dónde te instalaste ilegalmente? La casa es común, familiar. Según los documentos, la casa pertenece a Gloria Torres. El investigador era experimentado. Rápidamente comprendió la situación y le propuso un trato a Carolina. Admite la culpa de organizar actos de vandalismo y recibirás una condena condicional. Si persistes, te daremos prisión real. La suegra eligió la condena condicional. El juicio se celebró un mes después. Carolina recibió 1 año y medio de condena condicional y una multa considerable a favor de Gloria. No volverá a molestarlos, dijo el juez. Si viola las condiciones, irá directamente a la cárcel. Al salir de la sala, Carolina lanzó a Gloria una mirada llena de odio. Nunca te perdonaré. No hace falta. Lo importante es que te mantengas alejada de mi casa. Frank caminaba junto a ella con la cabeza baja. Sentía vergüenza por su madre, pero Gloria no sentía compasión por él. En casa, su esposo intentó arrodillarse de nuevo. Mika. Perdona a mamá, no lo hará más. Tu mamá recibió lo que merecía. Pero ahora está penada, ¿no? Condenada condicionalmente. Por crímenes reales. ¿Podríamos ayudarla económicamente? La multa es grande. ¿Quieres ayudar a la mujer que intentó robarle a tu esposa? Pero es madre. Y yo soy la esposa. Elige prioridades. Frank volvió a elegir a su esposa, pero Gloria veía que le costaba tomar la decisión. La vida lentamente volvió a la normalidad. Frank caminaba de puntillas, temiendo abrir la boca. Carolina no llamaba, pero Gloria sabía, era la calma antes de la tormenta. 6 meses después, el abogado informó que Carolina se había mudado con parientes lejanos a otra ciudad. Oficialmente, por motivos de salud, en realidad, por la vergüenza. ¿Quizás ahora podremos vivir tranquilos?, preguntó tímidamente Frank. Veremos, respondió Gloria. No tenía ilusiones.
La suegra simplemente se había escondido, esperaría, y luego intentaría vengarse. Carolina era vengativa y rencorosa. ¿Y Frank? Frank se había quedado como un hombre roto. Temía a su esposa más que antes temía a su madre. La familia se mantenía formalmente, pero ¿a qué precio? La paz reinaba en la casa, pero era la paz de un cementerio. Gloria había ganado la guerra, pero perdido al esposo. El cobarde que se arrastraba de rodillas y juraba lealtad ya no era un hombre, sino una mascota doméstica. A veces, por la noche, se acostaba en la casa de su madre y pensaba en el futuro. Le esperaban años junto a alguien a quien ya no respetaba, pero la casa era suya. El recuerdo de su madre estaba protegido. La justicia había triunfado. Eso era suficiente para seguir viviendo.